Para, respira. Lo que estás a punto de escuchar no es un análisis político de rutina. No es otro video sobre la relación entre México y Estados Unidos que termina donde siempre termina. Es la historia de cómo, en menos de 24 horas, el tablero geopolítico más importante del continente americano cambió de forma que analistas internacionales describen como sin precedente en décadas. Todo comenzó con una amenaza que, según expertos en derecho internacional consultados por medios como Reuters y Associated Press, cruzó líneas que los gobiernos estadounidenses anteriores, independientemente de su partido, habían respetado como límites no negociables. Donald Trump no solo lanzó un ultimátum económico de proporciones históricas contra México, según reportes verificados de medios internacionales, planteó abiertamente la posibilidad de operaciones militares unilaterales en territorio mexicano, y lo que nadie en Washington calculó fue lo que ocurrió después. Porque México no respondió como los manuales de la intimidación bilateral esperaban. No hubo súplica, no hubo negociación bajo presión, no hubo el silencio resignado de quien no sabe qué hacer frente al gigante del norte. Hubo algo que analistas de política exterior en múltiples países describieron como una de las respuestas diplomáticas más sofisticadas que México ha ejecutado en su historia reciente. Y las consecuencias de esa respuesta se están sintiendo ahora mismo. En Washington, en Bruselas, en Beijing, en los mercados financieros, en los pasillos del Congreso estadounidense, donde, según reportes de medios como Político y The Hill, palabras que hace semanas eran impensables, están comenzando a circular con una frecuencia que nadie anticipaba. En Noti MX vamos a desmontar esta historia capa por capa. Vamos a separar con precisión lo que es un hecho verificado de lo que es análisis prospectivo. Y vamos a ayudarte a entender por qué lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este momento importa no solo para los dos países, sino para el orden mundial completo. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este tablero lo cambia absolutamente todo. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización de esta historia mientras se desarrolla. Vayamos directo al epicentro. Según reportes verificados de medios estadounidenses e internacionales, incluyendo cobertura de Associated Press, CNN y medios especializados en política exterior, Trump realizó declaraciones en las que planteó medidas de una magnitud que analistas describieron como sin precedente en las relaciones México-Estados Unidos en tiempos modernos. El primer elemento fue económico, la invocación de poderes de emergencia para imponer aranceles de una magnitud que, de aplicarse, representaría una ruptura prácticamente total de la integración comercial construida bajo el TMEC. Las cifras específicas varían según las fuentes, pero el rango mencionado en distintos reportes es consistentemente el más alto discutido públicamente en esta administración. El segundo elemento fue el que generó mayor alarma en cancillerías de todo el mundo. Trump planteó, según reportes de medios como The New York Times y The Washington Post, la posibilidad de designar zonas del territorio mexicano como áreas de operación contra organizaciones criminales clasificadas como terroristas. Un lenguaje legal que, según analistas de derecho internacional consultados por esos mismos medios, estaría diseñado para proporcionar cobertura jurídica bajo ley estadounidense a posibles operaciones en territorio mexicano. Hay que ser precisos, se trata de declaraciones públicas y posiciones planteadas, no de acciones ejecutadas. Pero el solo hecho de que un presidente estadounidense las articule públicamente representa, en palabras de expertos en relaciones internacionales como los del Consejo de Relaciones Exteriores, un cruce de líneas retóricas que gobiernos anteriores habían evitado cuidadosamente. La reacción de los mercados fue inmediata y documentada. El peso mexicano sufrió una de sus caídas más abruptas en años. La volatilidad en mercados financieros de ambos lados de la frontera fue registrada por Bloomberg y Reuters en tiempo real, y el mundo esperaba ver qué haría México. Durante horas, el gobierno mexicano no emitió una respuesta pública inmediata. Muchos observadores, tanto en medios nacionales como internacionales, interpretaron ese silencio inicial como desconcierto, como la pausa de quien no sabe exactamente cómo responder. Analistas que siguieron de cerca el desarrollo de los eventos ofrecen una lectura diferente. Según fuentes diplomáticas citadas por medios mexicanos de investigación, ese periodo de silencio no fue parálisis. Fue, en palabras de un analista de política exterior consultado por un medio especializado que prefirió no ser identificado, el momento en que se tendió la red antes de que la presa supiera que existía. Lo que el gobierno mexicano estaba haciendo en esas horas, según los reportes disponibles, era construir algo, no preparar un comunicado, no redactar una protesta diplomática. Estaba haciendo llamadas, capital por capital, líder por líder, y lo que emerge de esas horas, según la información que se ha ido confirmando en distintas fuentes periodísticas, es una respuesta que en su arquitectura diplomática sorprendió incluso a observadores experimentados. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum emitió su respuesta formal, según los reportes de medios presentes, fue con una precisión que analistas de comunicación política describieron como quirúrgica. No duró horas, no necesitó durar horas.
Cada elemento fue colocado con una intención específica. El primer movimiento fue la declaración de principios. La soberanía mexicana no es materia de negociación, no bajo amenaza económica, no bajo presión militar, no bajo ninguna condición. Ese posicionamiento, según analistas de derecho internacional, es sólido desde el punto de vista legal. La Carta de las Naciones Unidas es explícita respecto a la soberanía territorial de los estados y la prohibición de amenazas o uso de la fuerza en las relaciones internacionales. México tiene bases jurídicas para presentar cualquier acción unilateral en su territorio ante instancias internacionales. Hay que ser claros, la presentación formal de demandas ante la Corte Internacional de Justicia es un proceso que requiere tiempo, procedimientos específicos y cuyo resultado nunca es inmediato. Pero el anuncio de la intención de usar esas vías legales cumple una función diplomática inmediata. Le comunica al mundo que México está dispuesto a usar todos los instrumentos del derecho internacional disponibles. El segundo movimiento fue el que tomó por sorpresa a los observadores. Aquí es donde la historia da el giro que nadie en Washington anticipó con suficiente claridad. Según reportes de medios nacionales e internacionales, en las horas previas a la respuesta oficial, el gobierno mexicano sostuvo conversaciones con múltiples líderes internacionales. Los detalles específicos de esas conversaciones no están todos confirmados públicamente, pero los contornos generales de los respaldos que se manifestaron en las horas y días siguientes han sido documentados por medios como Reuters, AFP y cadenas de televisión internacionales. Canadá, el tercer socio del TMEC, emitió señales inequívocas de preocupación. La razón es estructural y verificable. Cualquier ruptura significativa en el comercio México-Estados Unidos tiene consecuencias directas en la cadena de producción norteamericana, que incluye a Canadá. Sus economías no son separables quirúrgicamente, están integradas en el mismo sistema de manufactura. Desde América Latina, varios gobiernos expresaron solidaridad con la postura mexicana de defensa de la soberanía. Brasil, Colombia y Argentina, con sus diferencias ideológicas, coincidieron en el principio de no intervención como pilar del derecho internacional. La Unión Europea, según reportes de medios europeos especializados, expresó preocupación por las implicaciones de un conflicto comercial a esta escala para las cadenas de suministro globales en las que empresas europeas tienen inversiones significativas en México. Y China, según declaraciones públicas de su Ministerio de Relaciones Exteriores verificables en sus comunicados oficiales, se posicionó en contra del unilateralismo económico como principio general, con referencias directas al contexto México-Estados Unidos. Ahora hay que ser precisos sobre lo que esto significa y lo que no significa. Ninguno de estos respaldos equivale a una declaración de guerra económica contra Estados Unidos. Son posicionamientos diplomáticos, expresiones de preocupación y señales de que un escalamiento tendría costos relacionales para Washington más allá de la relación bilateral con México. Pero en diplomacia esas señales importan, y su efecto acumulativo es lo que analistas de política exterior describen como el cambio de contexto en el que opera cualquier amenaza. Aquí es donde el análisis se vuelve especialmente revelador, y donde los expertos en estrategia geopolítica coinciden en algo que vale la pena nombrar con claridad: el estilo de presión que Trump ha aplicado históricamente en negociaciones bilaterales. Según analistas que han estudiado su método en su primer y segundo mandato, se basa en una premisa específica: el aislamiento del objetivo. Si puedes negociar con un país solo, sin que tenga respaldo internacional, la asimetría de poder hace el resto. Lo que México hizo en esta respuesta, en el análisis de estos especialistas, fue precisamente desactivar esa premisa. Al construir una narrativa donde la amenaza contra México es presentada como una amenaza a la estabilidad del comercio global, al derecho internacional y a los intereses de múltiples actores, la presión deja de ser bilateral. Para que Trump cumpla la amenaza en sus términos más extremos, tendría que estar dispuesto a gestionar simultáneamente el deterioro de sus relaciones con Canadá, la tensión con la Unión Europea, el posicionamiento adverso de China y las consecuencias internas de un shock económico que los analistas proyectan que afectaría directamente a sectores productivos en estados que son electoralmente clave para el Partido Republicano. Eso no elimina la amenaza, pero sí eleva su costo a un nivel que analistas como los del Peterson Institute for International Economics describen como económicamente irracional para cualquier gobierno que deba responder ante su propio electorado. Es, en palabras de un analista de política exterior citado por Foreign Policy, la diferencia entre amenazar a un vecino solo en un callejón oscuro y amenazarlo en la plaza pública con testigos de todo el barrio mirando. Dejemos la diplomacia por un momento y hablemos de datos, porque el análisis económico de este escenario es tan claro que resulta difícil de ignorar incluso para quienes apoyan las posiciones más duras de la administración Trump. La integración económica entre México y Estados Unidos bajo el TMEC no es una estadística abstracta, es una realidad física que se manifiesta en cómo se fabrican los productos que los consumidores estadounidenses compran todos los días. Tomemos la industria automotriz como ejemplo documentado. Según datos del Centro de Estudios Automotrices de la Universidad de Michigan y de la propia Asociación
de fabricantes de automóviles, los vehículos ensamblados en plantas estadounidenses contienen componentes que en muchos casos cruzaron la frontera con México varias veces durante su proceso de fabricación. Los arneses eléctricos, las transmisiones, los sistemas de asientos. La manufactura es un proceso integrado, no una cadena lineal que empieza en un país y termina en otro. Aranceles prohibitivos en cada cruce fronterizo no solo encarecerían los productos mexicanos, encarecerían los productos estadounidenses que dependen de componentes mexicanos para existir. Economistas del Peterson Institute y de universidades como MIT y Harvard han publicado proyecciones verificables de lo que un escenario de ruptura comercial significaría para el consumidor estadounidense promedio. Inflación en bienes duraderos, presión en el mercado alimentario dado que México es el principal proveedor de múltiples frutas y verduras frescas al mercado estadounidense durante gran parte del año, y pérdida de empleos en sectores manufactureros que dependen de la cadena de suministro integrada. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha usado en distintas ocasiones el término autosabotaje económico para describir políticas arancelarias que ignoran la interdependencia de las cadenas de producción modernas. Ese análisis aplica con particular claridad a este caso. La pregunta que los analistas económicos están haciendo no es si estas consecuencias ocurrirían, es si la voluntad política en Washington es suficiente para ignorarlas frente a la presión de los sectores económicos que las sufrirían directamente. Esta es la dimensión de la historia que los medios internacionales suelen subregistrar, y es, según analistas políticos estadounidenses, potencialmente la más determinante para el desenlace de esta crisis. Dentro de Estados Unidos, la amenaza de una ruptura comercial con México no es recibida de forma uniforme por el electorado republicano. Los agricultores del Medio Oeste, que dependen de México como uno de sus principales mercados de exportación para granos y productos cárnicos, tienen intereses directamente opuestos a una guerra comercial. Esos agricultores son una parte significativa del electorado que apoyó a Trump. Los industriales del cinturón manufacturero, que dependen de las cadenas de suministro integradas con México para mantener la competitividad de sus plantas, ven con alarma cualquier escenario de ruptura. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha sido históricamente uno de los actores más activos en resistir las políticas arancelarias más extremas de la administración Trump. Según reportes de medios como Político y The Hill, las conversaciones dentro del Partido Republicano sobre el alcance y los riesgos de las medidas contra México son más complejas de lo que la retórica pública sugiere. Y en el Congreso, según los mismos reportes, el debate sobre los límites de los poderes ejecutivos en materia de comercio exterior y política exterior es una conversación real, no solo retórica de oposición. Hay que ser precisos. El término impeachment que algunos medios han comenzado a mencionar en este contexto se refiere a un proceso constitucional con umbrales políticos muy altos que en este momento no cuentan con los votos documentados para avanzar. Pero el hecho de que la conversación exista y sea cubierta por medios serios es en sí mismo un dato político relevante sobre el nivel de tensión interna que estas medidas están generando. Dentro de México, el efecto de esta crisis tiene una dimensión que analistas políticos nacionales señalan como significativa para entender la posición de Sheinbaum. Históricamente, las presiones externas que tocan el principio de soberanía tienden a generar en México una respuesta de cohesión interna que trasciende las divisiones partidistas habituales. Es un patrón documentado en momentos históricos previos que los libros de historia política mexicana registran consistentemente. Lo que ha ocurrido en este episodio sigue ese patrón, según analistas de opinión pública consultados por medios nacionales. Figuras del espectro político amplio, incluyendo voces críticas del gobierno actual, han expresado respaldo al principio de defensa de la soberanía, aunque mantengan sus diferencias sobre otras políticas de la administración. Eso no significa ausencia de debate. En México, como en cualquier democracia, hay voces que cuestionan si la forma de la respuesta es la más efectiva, si hay riesgos económicos que el gobierno no está comunicando con suficiente claridad, si la estrategia diplomática tiene los respaldos que necesita para sostenerse en el tiempo. Esas voces son parte legítima del debate y merecen espacio. Pero el dato estructural es que Sheinbaum llega a esta crisis con un margen político interno que le permite sostener una postura de firmeza sin el costo doméstico que esa misma postura tendría en un momento de mayor división interna. Hay algo que analistas de largo plazo señalan con insistencia cuando se analiza este episodio en su contexto más amplio. Lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos no es solo una crisis bilateral, es un acelerador de tendencias que ya estaban en marcha antes de que comenzara este episodio específico. La primera tendencia es la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. La pandemia ya había iniciado un proceso de revisión de la dependencia en cadenas de producción excesivamente concentradas geográficamente. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China habían acelerado ese proceso. Este episodio, con la incertidumbre que genera sobre la estabilidad del TEMEC como marco de operación para empresas globales, añade otro factor de presión. Empresas que tienen inversiones en México como plataforma de manufactura para el mercado norteamericano están haciendo cálculos de riesgo que antes no necesitaban hacer. Ese proceso de recálculo tiene consecuencias que se medirán en decisiones de inversión que van más allá de este momento específico. La segunda tendencia es la que analistas como los del Fondo Carnegie para la Paz Internacional
internacional describen como la erosión del consenso sobre el orden económico liberal construido después de la Segunda Guerra Mundial. Cada episodio donde una potencia mayor usa instrumentos económicos como armas de coerción bilateral contribuye a debilitar la confianza en las reglas que ese orden estableció. Eso tiene consecuencias para el dólar como moneda de reserva global, para el sistema SWIFT, para las instituciones multilaterales como la OMC que fueron diseñadas para arbitrar disputas comerciales de forma ordenada. No son procesos que ocurren de la noche a la mañana, son tendencias de largo plazo, pero cada crisis como esta los acelera. La tercera tendencia es el reposicionamiento de México en el mapa geopolítico regional. Independientemente de cómo se resuelva este episodio específico, el solo hecho de que México haya respondido con esta arquitectura diplomática, construyendo coaliciones en lugar de negociando en aislamiento, cambia la percepción de múltiples actores sobre el tipo de interlocutor que México es y quiere ser. Eso tiene valor diplomático que trasciende cualquier crisis particular. Esta es la pregunta central y hay que responderla con honestidad, sin pretender certezas que nadie tiene. Los analistas de política exterior que siguen esta crisis identifican varios escenarios posibles para las próximas semanas. El primero, y el que más fuentes independientes consideran probable, es la desescalada negociada. Trump tiene un historial documentado de usar la amenaza máxima como punto de partida de una negociación, no como posición final. Si ese patrón se repite, es posible que se busque un acuerdo que permita a ambos lados presentar el resultado como una victoria. México cediendo en algún punto específico de menor costo político. Washington moderando las amenazas más extremas. El segundo escenario es la escalada parcial, implementación de aranceles más bajos que los amenazados, aplicados selectivamente como señal de presión sostenida. Este escenario generaría tensión económica real pero manejable y abriría un periodo de negociación prolongado con resultados inciertos. El tercer escenario, el más disruptivo, es la implementación efectiva de las medidas más extremas. La mayoría de analistas económicos independientes consideran este escenario como el menos probable precisamente por sus consecuencias simétricas para ambas economías, pero descartarlo por completo sería imprudente dado el patrón de comportamiento documentado de esta administración. Lo que sí es claro en el análisis de múltiples fuentes es que México enfrenta cualquiera de estos escenarios en una posición diplomática y política más sólida que al inicio de la crisis. Ha establecido su postura, ha demostrado capacidad de construir coaliciones y ha comunicado con claridad que tiene instrumentos legales y diplomáticos disponibles para responder a distintos niveles de presión. Eso no garantiza el mejor desenlace, pero sí cambia los términos de cualquier negociación que venga. Detente un momento antes de cerrar este video. Piensa en lo que acabas de escuchar no como una serie de eventos diplomáticos abstractos, sino como lo que realmente es la historia de dos países que están negociando en tiempo real y bajo presión qué tipo de relación quieren tener en los próximos años. Esa negociación importa para los miles de familias en ambos lados de la frontera cuyo sustento depende de que esa relación sea estable y predecible. Importa para los inversionistas que necesitan certeza para tomar decisiones de largo plazo. Importa para los trabajadores en plantas de manufactura en Monterrey, en Detroit, en Querétaro y en Ohio. Lo que México demostró en este episodio, y esto es algo que analistas de múltiples orientaciones políticas coinciden en señalar, es que tiene más instrumentos de los que muchos calculaban para sostener una postura de firmeza. Lo que queda por verse es si esa firmeza produce los resultados concretos que importan. Si las posiciones de principio se traducen en acuerdos específicos que protejan los intereses de los mexicanos, si la coalición diplomática construida tiene la solidez suficiente para sostenerse en el tiempo. Esas son preguntas que solo el desarrollo de los eventos podrá responder, y en Noti MX vamos a estar aquí para seguir cada movimiento con la misma honestidad con la que analizamos este episodio hoy, separando hechos de especulación, marcando con claridad qué está confirmado y qué es análisis prospectivo, dándote el contexto que necesitas para entender lo que está ocurriendo más allá del ruido, porque la mejor forma de entender este momento histórico no es con narrativas simples de héroes y villanos, es con análisis honesto de fuerzas complejas que interactúan de formas que ningún actor controla completamente. Suscríbete a Noti MX si quieres ese análisis de forma continua mientras esta crisis se desarrolla. Activa la campanita, comparte este video con alguien que quiera entender lo que está pasando de verdad y dinos en los comentarios cuál de los escenarios que analizamos hoy crees que es el más probable: desescalada negociada, escalada parcial o algo que ningún analista está calculando todavía. Tu perspectiva importa en esta conversación y la leemos. Esto fue Noti MX. La historia entre México y Estados Unidos es la más importante del continente en este momento y nosotros vamos a estar aquí para contártela con honestidad, video a video, actualización a actualización. Nos vemos en el próximo.